Hola, quiero mostrarte este problema de los operadores matemáticos que fue tomado en un examen de admisión aquí en Lima, Perú, en una universidad de prestigio. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Y vas a ver en este ejercicio los conocimientos que puedes adquirir en forma gratuita. Está a tu alcance ahí y vamos a ver entonces cómo se resuelve esto. Mira, en estos problemas aparece una fórmula que es la que está aquí. El operador es asterisco. Y lo primero que tú debes hacer en estos ejercicios es entender esta fórmula. Es así. A él le llamas el primero, al de aquí el segundo. Cuando yo vea esa operación, el resultado será el producto de ambos, del primero y el segundo, más el primero más el valor del segundo. Así nomás se opera. Eso tienes que hacer aquí. Aquí está, mira, para que apliques la operación. Según lo que te he dicho, el resultado de esto será el producto de ambos más el valor del primero más el valor del segundo. Eso sería esa primera parte. Ahora vamos a lo de acá. Pero ten mucho cuidado, ahí hay un menos. Cuando hay un menos tienes que abrir un paréntesis, porque este va a afectar a todos los que están adentro. Sería así. Si yo aplico otra vez la fórmula, sería el producto de ambos, 9x, más el valor del primero, más el valor del segundo. Así sería esta segunda parte. Y ahora vamos a la tercera. Cuando hay positivo no hay necesidad de poner paréntesis. En la tercera sería de la misma manera. El valor del producto, 16 por 0, 0. Más el valor del primero, más el valor del segundo. Y todo eso está en una ecuación, todo eso es igual a 0. Ahora vamos a ordenar esto. Vamos a hacerlo en forma rápida. Acá hay un x positivo, este x va a salir negativo. Lo eliminas. Aquí va a salir x al cuadrado. Y acá vas a tener más x menos 9x. Eso te va a dar menos 8x. Y finalmente, aquí vas a tener menos 9 más 16. Y eso te va a dar más 7. Y nada más. Nada más va a quedar. Y eso es igual a 0. Te pide la suma de raíces. ¿A quiénes se le llama así? Las raíces se le llama a los valores de x que se obtendrían aquí en esta ecuación. Y cuando es una ecuación cuadrática, en el caso normal van a salir dos valores de x. Te pide la suma de esos dos valores de x que al ser reemplazados aquí cumplen y al operar sale 0. Para hacer eso hay muchas maneras. Hay una propiedad, por ejemplo. Pero también, si gustas, algo que tú sabes bien puede ser el llamado aspa simple. Aplicas el aspa simple. No te olvides que esto es multiplicado, debe darte más 7. Y al hacer el aspa, debe dar menos 8x. Y cumple todo, quiere decir que el aspa está ok. Por lo tanto, esto de acá lo igualas a 0 y sale el primer valor de x. Ahí está uno de los valores de x. Igual haces con el horizontal que está abajo. Haces lo mismo, siempre se trabaja así en esas ecuaciones. Y ahí tienes el otro valor de x.
esas son las dos raíces que te pedían. Te pedían la suma y la suma de ellas es 8. Esa es una manera de hacerlo. Hay muchas formas. Ya te hago más ejercicios para que vayas dominando a todos los números que a veces se te quieren poner difíciles. Mientras, me voy yendo.